Voy a repetir un poco, ¿eh? Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando hacemos actividad física vamos a tener que priorizar el objetivo. Entonces, si yo hago actividad física y quiero que siempre lo tengan en forma consciente, si es actividad física para el alto rendimiento o para ganar una competencia, o es actividad física para la salud. Entonces yo tengo que seleccionar ejercicios saludables que no provoquen lesiones, y en este caso microlesiones, por ejercicios mal hechos. Hay ejercicios que están muy mal hechos, pero que no generan mucha lesión porque son distintas partes del cuerpo. Pero la columna vertebral tiene que estar saludable, porque nos tiene que acompañar el resto de nuestras vidas, y ya bastante mal la gente utiliza a la columna como columna en las actividades de la vida diaria. Siempre que realizamos movimiento con nuestro cuerpo, la columna se tiene que comportar como un eje vertical, manteniendo sus lordosis y sus cifosis. Si yo hago un esfuerzo para levantar algo del piso y no lo hago flexionando las rodillas, manteniendo las curvas fisiológicas del raquis, voy a ir lesionando principalmente mi columna lumbar y se van a ir generando microlesiones en los discos intervertebrales. Que esto viene aparejado al problema del envejecimiento, entonces los discos se van a ir rompiendo. Entonces volvemos al ejercicio de los abdominales. Los abdominales cortos tenemos que hacer, como yo les había dicho antes, en esa gráfica, de convertir a la columna, indefectiblemente, si yo me acuesto en el piso, nuestra columna deja de ser columna, deja de ser vertical como lo es una columna en la construcción de una obra. Entonces nuestra columna, si nos acostamos, la estoy convirtiendo en una viga. Si yo me quedo apoyado con toda mi columna en el piso, no va a sufrir ningún problema, porque está apoyada. Pero si yo ahora mi columna empiezo a levantar la cabeza, empiezo a levantar los hombros, la escápula del piso, y empiezo a levantar la zona lumbar, entonces esa columna se transforma en una viga en voladizo, solo con un punto de apoyo, que va a estar en el sacro. Entonces, como les había mostrado antes el dibujo, una viga en voladizo es lo que sucede con el piso de un balcón en un edificio. Si yo voy colocando peso en ese balcón cerca de la reja y más allá de la reja, va a llegar un momento que esa viga en voladizo no va a aguantar y se va a partir muy próxima a la unión de la viga con la ventana, con el piso del edificio. Eso mismo sucede con la columna vertebral cuando yo la transformo en una viga en voladizo. Entonces, para que no sufra esfuerzo de corte, que también se conoce como esfuerzo de cizallamiento, ¿de qué? Y de las partes blandas, porque la columna, los cuerpos vertebrales son bastante gruesos, no va a pasar nada, pero esa unión entre vértebra y vértebra, que son los discos intervertebrales, y yo los estoy sometiendo a un esfuerzo de cizallamiento, cuando en realidad son muy potentes para soportar la compresión, porque si la viga estuviese recta, vertical al piso, soporta la compresión. Pero la columna está vertical, soporta la compresión. Si yo a esa columna la acuesto y solamente la sostengo con un punto de apoyo que estaría puesto en el sacro y comienzo a levantar toda la espalda y levanto también la zona lumbar, los discos intervertebrales van a sufrir un esfuerzo de corte que con el tiempo van a producir daño. Peor aún, ¿y cómo puedo hacer más para que el balcón se corte y se rompa y se desplome al piso? Y agregándole peso en la punta, en el extremo de la viga. Entonces yo puedo
ponerle poco peso a esa viga en voladizo, colocando las manos apoyadas en el piso. Quiero aumentar un poco más el peso, y esto sería la graduación del ejercicio. Coloco las manos, ambas manos, en la zona abdominal cerca del ombligo. Quiero colocarle más peso, me coloco las manos a la altura del pecho, ahí tipo momia. Quiero colocarle más peso, coloco las manos detrás de la nuca. Quiero colocarle aún más peso, agarro un disco y me lo pongo en el pecho. Y así voy sumándole peso al ejercicio abdominal. Pero ¿cuál es el objetivo de ese ejercicio? ¿Ser boxeador y que me peguen muchas piñas en el abdomen y que no, el hígado no llegue a sufrir ningún golpe porque la pared abdominal es de acero? Bueno, valdrá la pena hacerlo con el sufrimiento que ese deportista cuando tenga 50, 60 años va a estar hecho pomada de la columna. Sí, va a estar hecho pomada de la columna. Pero bueno, su objetivo, cuando lo charlamos, era ser campeón mundial. Entonces, yo tengo que hacer abdominales que son saludables. Y la mejor manera sería hacer los abdominales cortitos, en donde yo voy a estar en decúbito dorsal, puedo tener las piernas flexionadas, la planta del pie apoyada en el piso. Entonces voy a elevarme hasta y siempre que la zona lumbar esté apoyada en el piso. Trataré de no flexionar más la columna, trataré de no hacer flexión de cadera, porque si no a esa viga, a esa columna, la estoy transformando en una viga en voladizo, donde va a sufrir lesión la zona lumbar. ¿Se entendió? Sí. Bueno. Entonces a veces, como profes, queremos seleccionar muchos ejercicios distintos porque si no nuestros alumnos se nos aburren. Entonces metemos abdominales, metemos abdominales, metemos abdominales. Y bueno, metamos abdominales viendo un poco qué sería lo más saludable para esa persona. No hay mucha variedad de ejercicios abdominales saludables. Con esto de las planchas, que hace unos cuantos años se están utilizando bastante, eso es positivo y es muy saludable y está bueno. Ya después, cualquier otro tipo de abdominal de los que conocemos nosotros del gimnasio, transformando la columna en una viga en voladizo, es a largo plazo para producir problemas. ¿Cuál sería mi límite interno si no lo hago para la competencia? Lo hago el entrenamiento para la salud. Pero yo quiero verme re fibroso, re marcado, y bueno, ahí ya tendré que luchar con mi esquema corporal, con mi corporeidad, para ver hasta dónde me castigo. Bueno, ¿vieron algo más relevante de los videos que les haya gustado, que quieran interpretar? Yo, profe, en la parte que hablaba del psoas ilíaco, que decía que era un potente flexor de cadera, y acentuaba y exageraba la lordosis lumbar. Me entró la duda de, por ejemplo, una persona que tiene lordosis, si fortaleciendo el psoas ilíaco, esto ayudaría digamos, a esa lordosis, a recuperar esa lordosis. La lordosis es la de la zona lumbar y de la zona cervical, y es esa concavidad que se ve hacia atrás. Pero no te entendí la pregunta con respecto a la lordosis. Sí, la pregunta con respecto al psoas, pero no entendí con respecto a la lordosis. ¿Qué querés hacer vos con la lordosis? ¿Querés mejorarla? ¿Por qué? ¿Porque está muy recta y querés aumentar la lordosis? No entendí. Claro, no, al contrario, al tener una lordosis, no me acuerdo en los grados que había en el video, pero creo que decían que hasta 40 grados se podía considerar como una lordosis media, puede ser, no recuerdo bien. ¿Vos te estás confundiendo con la escoliosis? No.
Puede ser, sí, 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 tal Sí, porque cual. lo que yo puse de los grados fue lo de la escoliosis, que es otro tema. Pero bueno, es interesante esto que preguntás, y estoy buscando imágenes de la lordosis lumbar. La lordosis lumbar es esa curva. Imaginemos, a ver, vamos a compartir la pantalla. Se refería a la hiperlordosis, profe, cuando estaba muy pronunciada la curva. Claro, acá en esta imagen que tenemos, esta es la zona lumbar. Y acá la zona lumbar tiene poca lordosis. En esta otra zona, en esta otra imagen, tiene un poco más de lordosis. Y acá está exagerada la lordosis. Cuando está exagerada, se llama hiperlordosis. ¿Cómo sabemos cuando la lordosis está exagerada? Vamos a ver si encuentro una radiografía de columna lumbar. De perfil. Porque está bueno siempre tener una medida de columna de lo que sería. Ahí en el libro de Capangi está dibujado cuando habla de la columna lumbar. Y, a ver, observemos esta columna que está acá. Este es el sacro. Esta es la la quinta lumbar, la cuarta, la tercera, la segunda y la primera. Ven que es una curva que está, si esta es la curva lumbar, esta es la primera lumbar, y si yo trazo una línea recta hacia acá, es como que es un arco. Imagínense el arco y flecha. Este es el arco, y acá estaría la soga tensando. Y esta curva está muy exagerada. Y se dice que una buena curva lumbar es cuando el vértice de la curva, que en este caso sería la vértebra que está en el medio, tiene que ser simétrico hacia arriba y simétrico hacia abajo. En este caso, miren, esta primera lumbar cae muy por fuera de lo que sería la quinta lumbar. Esto tendría que ser más simétrico y más armonioso. Pero un momento de buena curva lumbar también se dice que, como les dije, el vértice de la curva, lo más externo de la curva, que es la tercera lumbar, es importante que caiga sobre la base del sacro. En este aspecto, esta curva está bastante bien, lo que pasa es que la parte de arriba es que se va muy hacia atrás. Pero cuando la tercera vértebra lumbar cae sobre la base del sacro, eso está bastante bueno. En esta otra radiografía de perfil que tenemos acá, el sacro está bastante horizontal y la tercera está rectificada, esta columna, y la tercera vértebra lumbar, el peso de todo este cuerpo, de toda la columna, cae por fuera del sacro. Eso va a hacer a que la unión del sacro con la quinta lumbar se deteriore tanto que la quinta vértebra lumbar se desplaza hacia adelante porque tiende a caerse, y eso se conoce como el nombre de espondilolistesis. ¿Tenemos alumnos con espondilolistesis? Sí. Lo que pasa es que no indagamos y no preguntamos. En esta otra radiografía que tenemos acá, y esto se los muestro no para que seamos médicos, sino para que seamos precavidos a la hora de trabajar con las personas. Entonces, no sé si se llega a ver, esta es el sacro y esta es la quinta lumbar. Miren cuánto, casi la mitad del cuerpo lumbar se desplazó del sacro. Todo este cuerpo lumbar, la quinta lumbar, tendría que estar acá, pero se desplazó hacia adelante. Eso se conoce como el nombre de espondilolistesis. Y llega un momento en que se desplaza tanto
que se rompe el arco posterior. A ver. Y eso es muy doloroso. Entonces nosotros en las clases, obviamente que no vamos a tener esa persona con ese problema porque va a estar en un dolor muy importante, pero sí vamos a tener a personas que posiblemente vayan hacia esas patologías en donde nosotros les jodemos la vida. Pero ¿quién sabe que le está jodiendo la vida? Porque nadie indaga y nadie pregunta. Bueno, acá se ve también, esto es la cervical, pero ¿a dónde me metí? Acá estamos. Acá se produce una fractura del arco posterior y es muy problemático porque por acá pasa la médula espinal. Puede llegar a tener problemas importantes. Acá dice, radiografía de columna lumbosacra lateral espondilolistesis de L5 sobre S1, signos de espondilolisis, y espondilolisis es cuando se rompe y se fractura el arco posterior. No vamos a tener personas con esas características, pero a lo mejor sí venga alguien a hacer gimnasia porque le recomendaron hacer actividad física, porque todo el mundo tendría que hacer actividad física, tenga o no tenga problema. Pero me parece que acá ya me fui a cualquier lado y la idea era presentarles lo del psoas ilíaco y lo de la lordosis lumbar. Entonces, voy a buscar acá el psoas. ¿Recuerdan dónde se inserta el psoas? Recuerdo que eran en 5 vértebras, las 5 vértebras lumbares, ¿puede ser? Exactamente eso, muy bien. No veo, pero ¿quién fue el que habló? Leandro Sosa. Vamos, Leandro, muy bien. Acá estamos viendo un músculo en verde y un músculo en rojo. ¿Ven bien, no? Sí. Sí, sí. Bueno. Entonces, el psoas ilíaco es un músculo muy potente, flexor de la cadera. Bueno, el psoas es este músculo que está verde. El ilíaco es este músculo que está en la fosa ilíaca y entre los dos tienen un tendón común, por eso se llama psoas ilíaco. La principal función del psoas ilíaco es levantar el miembro inferior, es decir, flexionar. Imagínense que si yo tengo el punto de apoyo acá que está la cabeza, este músculo se contrae y levanta la pierna, levanta el miembro inferior. Bien, cuando yo estoy de pie es una cosa, y cuando estoy acostado de cúbito dorsal y le digo a mi alumno, ¿vieron ese ejercicio que se hace acostados en el piso? Viene el compañero, se para con los dos pies cerca de la cabeza, pone la cabeza entre medio de los dos pies, el que está acostado en el piso agarra, se toma de las manos de los tobillos del compañero. Entonces el que está en el piso deja toda la espalda apoyada en el piso y el profe le dice, bueno, ahora levanten las dos piernas juntas hasta llegar a la posición vertical y después el compañero que está parado le empuja las piernas hacia abajo y ustedes resistan lo más que puedan. ¿Y para qué es eso? ¿Para trabajar los abdominales? ¿Les parece que ese músculo trabaja los abdominales? ¿Cómo casi va a trabajar los abdominales si yo estoy movilizando y haciendo flexión de cadera? No sé, no tiene nombre ese ejercicio, pero si no lo buscaba. Pero se imagina lo que estoy diciendo. Una resistencia de la cadera, no tiene nada que ver Entonces, como lo que se mueven son los miembros inferiores, el psoas ilíaco toma punto fijo en la zona lumbar y lo que hace es elevar en concéntrica cuando levanta las piernas y en excéntrica
cuando bajan las piernas. Si la persona tiene unos abdominales bien potentes y hacen que la pelvis quede apoyada en el piso y el pubis esté bien apoyado en el piso, entonces con esto logro que la zona lumbar siga apoyada en el piso y cuando las piernas bajan, por fuerza de los abdominales, sigo logrando que la pelvis esté apoyada en el piso y la zona lumbar. Si los músculos abdominales son muy flojitos, ya cuando las piernas están cayendo en el piso, el músculo, el psoas ilíaco, arrastra, levanta a las vértebras y aumenta la lordosis lumbar. Y eso es perjudicial también para la columna vertebral. Es un ejercicio muy nocivo si no se tiene buena fuerza de músculos abdominales. Pero aparte, ¿para qué miércoles voy a trabajar esa posición? Para trabajar la flexión de cadera y aumentar la fuerza del psoas ilíaco. Es una locura. Yo si quiero hacer ese ejercicio, o si elijo ese ejercicio para trabajar y fortalecer los abdominales, como objetivo de fortalecimiento del abdominal, nunca elegiría ese ejercicio. En el video hay algo al respecto de eso, yo hice un comentario. Bueno, escuchamos alguna pregunta más, por favor, que me estoy entusiasmando. Yo estoy pasando imagen, pero bueno, por ver nomás algo, mientras escucho respuestas de ustedes. Profe, tampoco me quedó muy en claro lo que era la maniobra de Valsalva. Valsalva, buenísimo. La maniobra de Valsalva la haces cuando vas al baño y estás constipado. ¿Qué sería? Tomás aire. Mira, yo voy a hacer los sonidos y más o menos te vas a imaginar. Voy a tomar aire, voy a llenar los pulmones de aire, voy a querer exhalar el aire que tomé, pero la glotis, que es por donde sale el aire de la garganta, la cierro y no dejo que salga el aire. ¿Y esto qué pasa? Y bueno, mis músculos abdominales y mis músculos del tórax, al hacer fuerza para que salga el aire, pero yo cierro la glotis, estoy como tapando la parte superior, entonces relajo los esfínteres y el ano evacúa el aparato digestivo, la materia fecal. Es decir, que estoy haciendo fuerza para que salga el contenido de la pelvis, empujándolo hacia afuera. Bien, esa es la maniobra de Valsalva, es decir, tomo aire y cierro la glotis y no sale el aire. ¿Para qué se utiliza esa maniobra en el gimnasio? Y, sin darnos cuenta, la utilizamos siempre cuando hacemos fuerza. ¿Por qué? Porque al hacer la maniobra de Valsalva, hace que mi tórax esté rígido. Entonces los músculos se pueden adherir, tomar un punto fijo fuerte para que el otro extremo del músculo pueda realizar mejor la fuerza. Imagínate lo siguiente. Press de banca, acostado en un banco en el gimnasio, boca arriba, para trabajar los pectorales. Agarro la barra, y si la barra es liviana, muchas veces voy bajando el ejercicio, tomo aire, cuando llego abajo, exhalo. Bajo la barra, voy tomando aire y exhalo. Pero cuando es muy pesado el laburo, tiene mucho peso esa barra, yo bajo la barra, tomo aire, entonces, ahí hice la maniobra de Valsalva, duró apenas un segundo, pero si yo la sostengo en el tiempo,
no es muy saludable. Es beneficioso para hacer fuerza. ¿Por qué? Porque cuando yo tenía la barra clavada en el pecho, si yo en ese momento estoy exhalando, pensá que los músculos pectorales están moviéndose. El músculo pectoral, el pectoral mayor, se inserta en las costillas y después el otro extremo en el húmero. Entonces, si yo cuando estoy haciendo la fuerza, bajé, tomé aire, hice la maniobra de Valsalva y quiero hacer fuerza, el tórax se pone tan rígido y tan fuerte la pared del tórax que permite que los músculos pectorales tomen punto fijo en el tórax, en las costillas, y el otro extremo se pueda mover y transmitir mejor la fuerza. Si es muy pesada la barra, yo cuando llegué abajo y no hice la maniobra de Valsalva y largo el aire, el pecho se hunde porque pierde el aire, deja de tener consistencia y el músculo pectoral es como que le estoy moviendo la base de la escalera, entonces no puede desarrollar buena fuerza. ¿Está? Entonces, el perjuicio de realizar la maniobra de Valsalva durante un tiempo prolongado es, como estaba ahí en el texto, aumenta la presión sanguínea dentro de la cabeza y disminuye el retorno de sangre hacia el corazón. Por eso, cuando estamos haciendo esa maniobra, la cara se pone colorada, las venas parece que van a explotar, porque el tórax está tan comprimido que la sangre no puede volver por las venas hacia el corazón, porque esto, todo lo que son las partes blandas, se comprimen, y las arterias y las venas también se comprimen. Entonces, no permito un buen retorno venoso. Entonces la sangre es bombeada por el corazón, sube a la cabeza, y de la cabeza le cuesta drenar hacia el corazón. Entonces, se empieza a acumular más sangre en el sistema venoso y por eso las venas se hinchan. ¿Y no es bueno? ¿No es saludable? No. Bueno, entonces, ¿hasta dónde? De vuelta a lo mismo. ¿Hasta dónde debo hacer fuerza? Siempre Y pasa profe, algo. Sí. ¿qué te provoca? ¿Algún mareo o desmayo puede ser también? Y depende, si es muy exagerado, puede ser que nos levantemos mareados. No sé si desmayados, pero mareados sí. Y en una persona joven no pasa nunca nada, pero en una persona adulta ese aumento de presión arterial puede ser perjudicial. Entonces, ¿está bueno practicar la maniobra de Valsalva? Sí, cuando tengo que hacer pesos muy pesados. Pero ¿vieron lo que era la maniobra modificada? La maniobra modificada significa que no tengo que retener tanto el aire cuando cambio. Tomo aire, hago la maniobra y voy largando el aire de a poquito, con resistencia como si estuviese chistando, que es lo mismo que estar soplando adentro de esa jeringa, de ese tubo de jeringa. En realidad le está diciendo a la persona, abrí la glotis, deja que el aire se escape, pero con resistencia. Entonces, hago el ejercicio de pectoral, cuando estoy bajando, tomo aire, voy a hacer peso, cierro la glotis y voy soplando, contra resistencia, con los dientes cerrados y como chistando. Así estaría mejor. Esa es la maniobra de Valsalva. ¿Se entendió un poquito mejor? Sí, ahora sí, profe. Bueno. Gracias. Por eso mismo, al realizar la maniobra de Valsalva y cuando uno hace un esfuerzo, si no está atento, puede ser que se escape alguna flatulencia. En la escuela, muchas veces estamos haciendo ejercicios abdominales y los chicos también, cuando hacen el esfuerzo hacia arriba,
hacen el esfuerzo, cierran la glotis, hacen fuerza con el abdomen, y si no están atentos, se puede escapar. Sí, se escapa, y es lo normal, porque tiende a salir por alguna zona débil. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Entendieron en ese video sobre los ejercicios de control pélvico? Es muy importante tener noción y control de nuestra pelvis, ya sea en la posición de pie o cuando realizamos actividad física. Lo que es la anteversión y la retroversión de pelvis. Estoy compartiendo pantalla, ¿no? Sí. Sí. Bueno, acá tenemos lo que es una pelvis bien posicionada, donde yo les dije que aproximadamente en la zona lumbar, el tercer cuerpo vertebral de la zona lumbar, L3, esté sobre la base del sacro para darnos cuenta que es una columna que puede soportar buena carga. En esta posición, la pelvis, miren lo que es ahí ese vértice de la pelvis, en este caso está más bajo y siempre el centro de rotación es la cabeza del fémur. Entonces acá la pelvis rota como en el sentido de las agujas del reloj, el sacro se coloca más horizontal y eso se conoce con el nombre de anteversión pélvica. Cuando está en una posición así fija, puede llegar a ser un problema, pero yo quiero que ustedes lo identifiquen como para poder hacerlo estando de pie o estando acostados. Poder llevar la pelvis a una anteversión o poder llevar la pelvis en una retroversión. Esta posición de anteversión o retroversión la dan la longitud de los músculos. En este caso, cuando los abdominales, el recto del abdomen, está un poco corto, lleva esto, el pubis, hacia arriba, y entonces los isquiotibiales, que son los que tensionan del isquion hacia abajo, también están acortados, entonces la pelvis se posiciona en retroversión, por consiguiente es lo que se dice esa persona que no tiene culo o tiene poca cola. La zona lumbar está rectificada. Y en este caso, la zona lumbar tiene un aumento de la curva exagerada y se llama hiperlordosis. Entonces, en esos ejercicios que yo les puse de control pélvico, significan para tomar conciencia de la posición de la pelvis, que sabemos que la puedo llevar en forma voluntaria a anteversión y a retroversión. ¿Lo han visto eso más o menos? Y son ejercicios de propiocepción también. Y podríamos decirle que son ejercicios de propiocepción, prácticamente, sí, para tener control de lo que son los músculos y poder posicionar la pelvis en una buena postura, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, y es lo que va a acompañar al movimiento de la columna también. Claro, eso acompaña el movimiento de la columna, exacto. Pero a veces vieron los profes, y yo me incluyo, cuando uno estudia y arrancamos primero, nosotros queremos entrenar la fuerza, la velocidad, la resistencia y toda esa historia, y después cuando somos un poco más grandes empezamos a prestar atención a estas cosas, y es lo que le va a llevar la diferencia con el resto de los profes, porque después aplicar un método para correr más rápido, más lento, o lo que sea, es lo más fácil. Pero ya como profe, en algunas clases, meter esto, explicárselo al alumno, y que sea adulto o así sea joven, es importante. Es importante y se da cuenta la diferencia de un profe con el otro. Y le va a dar más seguridad. Y le da más seguridad, exacto.
¿Ven? Acá tenemos en este otro dibujo lo que es la retroversión y anteversión. Acá el recto anterior del cuádriceps está en una buena posición porque esta línea está horizontal. Y acá está en anteversión.